a la naturaleza y a la misionalidad de la entidad, si es lo que normalmente hacen en su día a día, si es para lo que están, digamos, constituidas y creadas. Bueno, entonces, volviendo entonces a el tema del concepto C209-2023, digamos que les comentaba que existen tres regímenes que se han identificado desde esta agencia. El primero de ellos eh, tiene que ver precisamente fundamentado en el artículo tercero del parágrafo cuarto, artículo tercero, la ley 136 de 1994, que se complementa con el artículo 95, la ley 2166, y llega también pues a complementarse con las incorporaciones que se hicieron en materia del decreto 142 y del decreto 1082 de 2015. Básicamente, ¿qué es este primer régimen? Este primer régimen pues está dirigido a la contratación de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal, que es, digamos, sobre el que existe la minuta tipo, que iremos hablando más adelante. Para este régimen, entonces, y que se dé aplicabilidad a este, vamos a tener algunos criterios muy claros. El primero de ellos es que las partes que intervengan en la celebración de este convenio solidario pueden ser o deben ser, por un lado, entidades estatales, bien sea del orden nacional, departamental, distrital o municipal, y por otro, un organismo de acción comunal. Si alguna de las partes no ostenta esta calidad, pues no estaríamos propiamente ante este primer régimen, y la figura jurídica que se debería utilizar sería otra de los otros dos regímenes que ya hablaremos, o estaríamos frente a otro tipo de contratos o convenios totalmente diferentes a los convenios solidarios. Segundo, que el objeto contractual pues va a consistir únicamente en la ejecución de obras, como ya lo indicaba, hasta la menor cuantía. Tercero, que precisamente como lo estábamos diciendo, pues el contrato no vaya a superar esa menor cuantía, y esta menor cuantía se deberá entender con base a cada entidad estatal que haga parte de este convenio, en el sentido que las cuantías, si bien lo saben o aquellos que no lo saben, pues se establecen en la ley 1150, donde van a depender del presupuesto que tienen asignado anualmente cada una de estas entidades. Entonces, allí en la ley 1150 nos habla de unos rangos de salarios mínimos mensuales legales vigentes respecto de la cantidad de presupuesto que se tenga, y asimismo establece el valor de la cuantía para cada entidad, siendo entonces así como se definiría, y pues en cada caso va a depender. Aquellas entidades que son del tope máximo, pues vamos a estar hablando que es una menor cuantía que va a estar alrededor de los 1.400 millones. Hay otras que van a ser inferiores, que estarán alrededor de los 1.800 millones, haciendo, digamos, la conversión a salarios mínimos dependiendo el rango en el que se encuentre. Y ese será el tope pues, que tendrán para la suscripción de sus convenios solidarios. Es importante también tener en cuenta que dentro de estos convenios solidarios, a la luz de este artículo 95, pues es importante que a pesar de que uno de los extremos es los organismos de acción comunal, pues cuando concurran todas las circunstancias de las que ya hemos hablado, es importante tener en cuenta que para la ejecución de estos convenios se obliga a vincular a la comunidad que hace parte o que va a ser beneficiada de la celebración del convenio, por lo cual, pues dentro de la minuta tipo más adelante veremos que esa se convierte, digamos, en una obligación que se debe garantizar, porque con estos convenios no se busca el ánimo de lucro. Aquí no se está buscando que los organismos de acción comunal se equiparen a las empresas que tienen ese ánimo de lucro y que tengan una ganancia, sino que a raíz del objeto de lo que es un convenio solidario, lo que se busca es el beneficio de la comunidad. Por eso se busca la vinculación de la misma en la ejecución de las obras, y que el recurso con el que se cuenta pues se invierta totalmente en el beneficio de la comunidad y no termine en bolsillo de terceros o de privados. El segundo régimen que identificamos en este concepto C209 de 2023 eh, está entonces ya más ligado, si bien con el mismo origen en el artículo tercero de la ley 136 del 94, ya este se encuentra un poco más ligado con lo que tiene que ver con el artículo 355 constitucional y lo desarrollado en el decreto 092 de 2017.
Entonces, de respecto de este último decreto, que es normalmente conocido por ser el que enmarca la contratación con entidades sin ánimo de lucro, pues tendremos en cuenta todas las disposiciones de este decreto para los convenios solidarios, a excepción de lo que se consigna en el artículo quinto, por ser propiamente dirigido a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para que estemos entonces en presencia de este segundo régimen? Uno, pues que las partes intervinientes sean de un lado, entidades territoriales, bien sea del orden nacional, departamental, distrital o municipal, y de otro, pueden ser organismos de acción comunal de reconocida idoneidad. Lo segundo es que el objeto del contrato esté dirigido a impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan de desarrollo aplicable. Entonces aquí vamos a ver la primera diferencia con el primer régimen que estábamos encontrando, y es que el primer régimen, del cual es el que tenemos el documento tipo expedido, es exclusivo de materias de obras. Aquí ya se abre la posibilidad de que el objeto de lo que se vaya a establecer dentro del convenio esté relacionado con los programas y actividades de interés público que se encuentran en el plan de desarrollo aplicable. ¿Cuál es el aplicable? Pues va a depender de la entidad que firme el convenio. Entonces, si es municipal, pues será el plan de desarrollo municipal; si es departamental, pues será el plan de desarrollo departamental; o si es una entidad de nación, pues será el plan de desarrollo nacional, del cual extraeremos ese programa de actividad que nos permita justificar el objeto del convenio. En ese caso, entonces, este tipo de contratación y convenio, pues no puede reflejar relaciones conmutativas que impliquen contraprestaciones para las entidades del Estado. Tendrá también un cuarto criterio a tener en cuenta, es que no puede reflejar relaciones, eh, perdón, conmutativas o contraprestaciones para ninguna de las dos partes. Y en virtud también del literal F del artículo 16 de la Ley 2166 de 2021, su cuantía pues no puede superar la menor cuantía. En este punto pues vamos a compartir el mismo criterio que con el primer régimen respecto de las cuantías, y como ya se los indicaba, pues va a depender de cada una de las entidades estatales que firme el convenio para poder establecer la cuantía. Aquí algo muy importante, y es que en materia de contratación, pues no existe un tope, digamos que, de entidades que puedan suscribir este convenio. ¿A qué me refiero? Normalmente, pues van a ser dos partes, un convenio bilateral donde está por un lado el organismo o aquella comunidad que puede suscribir el convenio, y por el otro lado la entidad estatal. Sin embargo, existen posibilidades de que se den convenios tripartitas o de muchas más partes, donde ya se suman dos, tres o cuatro entidades del Estado a celebrar, digamos que, este tipo de convenios. Y no quiere decir esto entonces que si hay dos o tres entidades del Estado, sumemos las cuantías de cada una para elevar el valor del convenio. En lo que se ha establecido por esta agencia es que cuando se presenten dichos casos, el tope de ese convenio pues será el de la entidad que tenga el tope más alto, y cada entidad adicional que vaya a colocar recursos pues deberá sujetarse al tope de su menor cuantía. No podrá excederla sin que, sumado todo, pues exceda la cuantía de la entidad más alta. En este sentido, entonces, es importante entrar a indicar que el tercer régimen, entonces, que se identifica en esta línea conceptual, está relacionado y tiene que ver con las modificaciones que se han hecho por la Ley 1955-2019 eh, y la Ley 2200 de 2022, eh, frente a las cuales se fundamenta, digamos, que este tercer régimen, que está también fundamentado en los parágrafos tercero y quinto del artículo tercero de la Ley 136 del 94, y que debe pues interpretarse también en armonía con lo que se dispone en el artículo 141 de la ley precitada, que es la Ley 136, y de la Ley 2166 de 2021. Básicamente, estas normas lo que se han encargado es de dictar disposiciones en materia de organización municipal y departamental. En ese sentido, se le permite, en virtud de ello, celebrar convenios solidarios. Digamos que aquí en la presentación ustedes ven que se habla de organismo de acción comunal. Digamos que estamos muy ligados
a lo que tiene que ver con el artículo 95. Sin embargo, dentro de este régimen, ustedes también van a encontrar en ese artículo tercero que se amplía la posibilidad de contratar con otro tipo de comunidades este tipo de convenios solidarios. Entre ellas, y sin limitarme porque no quiero quedarme corto ahorita en la explicación, tenemos comunidades indígenas, comunidades negras, que pueden también dentro de ese listado que tiene el artículo tercero de la ley 136 del 94, suscribir este tipo de convenios. Entonces vamos a tener que, en resumen, tenemos tres regímenes, dos que no tienen documento tipo establecido, uno que sí lo tiene, que es del que vamos a hablar más adelante, y entonces ese régimen que tiene establecido un documento tipo es exclusivo de organismos de acción comunal para la ejecución de obras. En los otros dos regímenes vamos a poder celebrar este tipo de convenios con entidades ya no solamente de organismos de acción comunal, sino con comunidades que están listadas dentro del artículo tercero de la ley 136 del 94, entre ellas, sin limitarnos a las que voy a mencionar, comunidades indígenas, comunidades negras, que también puede celebrar este tipo de convenios guardando el tope de la cuantía en todo caso, que es la cuantía, y pues van a poder ejecutar bajo el segundo régimen lo que tenga que ver con programas y actividades que estén en el plan de desarrollo respectivo, llámese municipal, departamental o nacional, y bajo el tercer régimen, inclusive se abre la posibilidad de que este tipo de convenios se utilicen para la celebración de o para la obtención de prestaciones de servicios públicos que estén ligados, digamos, como a esta prestación de lo que se entiende por un concepto de servicio público, con la salvedad que cuando esto se vaya a adelantar, pues tendrán que contar con una expresa aprobación de los consejos municipales y departamentales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del decreto 19 de 1958. Bajo este régimen, que es el último y tercero que se tiene identificado, es que muy seguramente varios de ustedes pudieron escuchar en algún momento la propuesta que se tenía por parte del gobierno de que a través de las comunidades se contratara el servicio de Internet, por ejemplo. Sería justificado en este régimen que, como ya se los he indicado, pues no tiene una minuta tipo y ya corresponderá entonces a cada entidad que quiera utilizar este régimen desde sus capacidades y potestades administrativas, verificar la justificación y argumento que tengan a bien para poder soportar la contratación que adelante. Respecto de la aplicación del Estatuto General de la Contratación Pública, los convenios solidarios, entiéndase como ley 80 y todas las normas complementarias, esta agencia pues ha establecido que les aplica de plano a los convenios solidarios por el hecho de que uno de los extremos sea una entidad estatal. Si bien se ha tenido la discusión, especialmente con la Federación de Organismos de Acción Común al respecto de eso del sector solidario, pues normativamente el sector solidario en Colombia no tiene una reglamentación muy amplia y todas las normas de las cuales recogemos los sustentos jurídicos para poder celebrar los convenios solidarios están encajadas en normas propiamente que regulan la administración pública, los municipios y los departamentos y por ende pues entran a formar también parte de la contratación estatal. Por de ahí que pues se tenga digamos que esa obligación de aplicar siempre este estatuto a este tipo de convenios. Bueno, entrando ya en materia, digamos que de la minuta tipo que tenemos, que es la que hace referencia al primer régimen de contratación, nosotros hacia junio del año 2023 expedimos esa minuta que fue adoptada pues a través de esta resolución y digamos que ustedes lo van a ver en la explicación más adelante. Esa minuta está dividida en tres aspectos principales. Una, la parte considerativa, que tiene que ver con todo el análisis que se hizo y la necesidad de expedir este documento, que fue un trabajo que se hizo en conjunto principalmente con la Procuraduría a raíz de una solicitud de ellos y con el Instituto Nacional de Vías respecto de uno de los programas que empezaban a adelantar en esa época,
que pues, es el programa como bandera o pionero en materia de convenios solidarios para el gobierno nacional, que son los caminos comunitarios para la paz total. Entonces, en virtud de ese programa y de la necesidad de contar con un documento tipo, dada la cantidad de contratación que se iba a adelantar de convenios solidarios, fue que entre las tres partes se iniciaron como las mesas de trabajo y técnicas para poder establecer este documento tipo. Allí lo vamos a encontrar, digamos que relacionado entre los considerandos. Luego de ello, pues van a tener también una parte normativa, especialmente lo que tiene que ver con la Ley 2022 de 2020 y el Decreto Ley 4170 de 2011. La Ley 2022 de 2020 básicamente es una norma que incorporó un parágrafo a la ley 1150 que nos habilita como agencia a expedir estos documentos tipo y que los hace de obligatorio cumplimiento para todas las entidades estatales sometidas al régimen de contratación pública. Y el decreto ley 4170-2011, digamos que como argumento normativo, es el que nos crea como agencia donde se establecen todas las competencias y en específico se le establece a la Subdirección de Gestión Contractual y a su equipo de documentos tipo la obligación de expedir estos documentos, sus actualizaciones y demás consideraciones normativas que se puedan tener para pues, armonizar la contratación pública. Y obviamente pues tendremos el desarrollo normativo de la Ley 2166 de 2021, su artículo 95, pues que es el que fundamenta la expedición de dicha minuta y sobre el que pues rige o que se establece este primer régimen. Entonces recordemos que este artículo 95 respecto de los convenios solidarios, entendiendo que la Ley 2166 de 2021 abarca, digamos que no solamente el tema de convenios solidarios, sino que abarca otra sinfín de reglamentación relacionada con los organismos de acción comunal, pues establece en este artículo propiamente que se autoriza a los entes territoriales, digamos que esta expresión territoriales después fue excluida de la redacción de la norma, fue derogada cuando se expidió la Ley 2294-2023, que es el Plan de Desarrollo Nacional actual, el que nos rige en este momento, eliminó esa expresión territorial, por lo cual se debe entender que se autoriza a los entes, ya no solamente limitándola a carácter territorial, sino al general cualquier ente del orden nacional, departamental, distrital o municipal para que celebre directamente convenios solidarios con organismos de acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta la menor cuantía y establece entonces también allí que para la ejecución de estas obras pues se debe contar con los habitantes de la comunidad. De esta primer parte del artículo es importante destacar que no solamente la eliminación del criterio territorial, sino que establece la forma de contratación y es que lo habla de celebrar directamente, lo que hace que esto se encaje dentro de la contratación directa de las entidades y no requiera de ningún proceso de selección, llámese licitación, concurso o demás modalidades que son normalmente procesos de selección abiertos al público, sino que esto va a depender básicamente de la autonomía de cada entidad de estos órdenes que hablamos y de la necesidad de celebrar ese convenio, donde estas entidades podrán escoger de forma directa pues a el organismo de acción comunal con el que van a celebrar estos convenios. No quiere decir esto que lo hagan, digamos que a dedocracia, como hablaría uno coloquialmente, sino que igual van a tener algunos requisitos que impone la norma para escoger este organismo de acción comunal. Uno de ellos muy básico es que como esto no se trata de un tema de búsqueda de que los organismos de acción comunal se equiparen a las empresas y tengan un ánimo de lucro, pues el organismo de acción comunal solamente va a tener jurisdicción para ejecutar los convenios respecto del territorio en el cual ejerce como organismo de acción comunal. Ahí es muy importante tener en cuenta pues que los organismos de acción comunal, de acuerdo a esta misma norma, a la ley 2166, tienen diferentes niveles. Vamos a tener las juntas de acción local, que pues están circunscritas en lo urbano o lo rural a un espacio delimitado, pero a medida que van subiendo los niveles, pues vamos a encontrar la federación o confederación que ya abarca a muchas de las de nivel inferior en unos espacios más grandes, ya sea el espacio departamental o el espacio nacional. Entonces, dependiendo de la jurisdicción de cada uno de estos organismos de acción comunal, pues asimismo podrán ejecutar los convenios.
No podría entonces, a título de ejemplo, una junta de acción local del departamento de Bolívar estar ejecutando obras en el departamento de Cundinamarca, porque nada tiene que ver su jurisdicción, ni se está buscando volver a los organismos de acción comunal contratistas de obra. Esto es simplemente para satisfacer las necesidades de sus comunidades. Entonces, ese digamos que es uno de los factores importantes. Otro factor que veremos más adelante que se necesita establecer dentro de los anexos, en especial los estudios previos, anexos técnicos del convenio solidario, es la idoneidad de estos organismos de acción comunal. Y desde aquí ya me anticipo a que no se debe entender idoneidad relacionado necesariamente con experiencia, porque aquí no se busca que el organismo de acción comunal pues acredite entonces que es un megaconstructor y que tiene experiencia construyendo. Como el sentido del convenio solidario es aunar esfuerzos para buscar la satisfacción de fines de las comunidades, lo que se busca es que realmente el organismo de acción comunal demuestre que es un organismo de acción comunal reconocido, constituido y que tiene ese ejercicio o esa experiencia no necesariamente relacionada con obras, sino con la ejecución de actividades en pro de la comunidad. Eso se ha dejado, digamos que decantado también en la línea conceptual de la agencia para que las entidades estatales sepan que no les deben exigir per se experiencia en obras. Para eso se están uniendo esfuerzos. Para eso la entidad también dentro de esta misma norma, como ya lo veremos dentro de los dos parágrafos que trae, está obligada a brindarle un apoyo técnico, administrativo y contable a los organismos de acción comunal, razón por la cual pues no valdría o no sería, digamos, de peso no suscribir un convenio con un organismo de acción comunal porque no tenga experiencia en ejecución de obras. La experiencia pues la irá acumulando a la medida que pueda ejecutar convenios solidarios. Aquí lo importante es que demuestre ser un organismo de acción comunal reconocido, constituido en su comunidad y que realmente pues haya tenido actividades en pro de la comunidad o sepa ejecutar actividades en pro de la comunidad indistinto del tipo de actividad que haya ejecutado. Entonces vamos a encontrar dentro de este artículo 95 el primer parágrafo donde nos habla de que pues los entes podrán incluir dentro del monto total de los convenios solidarios los costos directos, costos administrativos y el subsidio al dignatario representante legal para transporte que trata el literal C del artículo 38 de la misma ley 2166. ¿Eso qué quiere decir? Que en el tope de la menor cuantía, pues la entidad debe establecer todo este tipo de costos que se tienen. De pronto me anticipo a una respuesta que debo dar al final de esta presentación, porque ya vi que en el chat alguien mencionaba temas de AIU, y es que dentro de los costos de la obra, pues deberán contemplar todos los costos directos e indirectos de la obra. Pero aquí hay una salvedad, y es que aquí no podemos hablar de AIU como tal. Por lo que yo les decía, el tema de los convenios solidarios nada tiene que ver con el carácter oneroso que sí tienen los demás tipos de contrato de obra que celebran las entidades estatales a través de las diversas modalidades de selección. Aquí como no se busca una ganancia para el organismo de acción comunal, pues no vamos a poder hablar, por ejemplo, del componente de la U de utilidad, porque pues no se busca que le quede un recurso al organismo de acción comunal, sino que todos los recursos se inviertan en pro de satisfacer una necesidad. Habrá de pronto sí, y dependiendo la forma en que cada una de las entidades estructure sus presupuestos, habrá un tema de administración y otra de imprevistos que son necesarios ligar a este tipo de ejecución de obras, pero deberá cada entidad desde su potestad administrativa estructurarlo y justificar el por qué incluye este tipo de componentes. Ahora, continuando con este artículo 95, el parágrafo segundo, entonces en este impone otro tipo de obligaciones a las entidades y ya estas obligaciones son adicionales al monto del convenio. ¿Qué quiere decir? Que estas no las voy a contabilizar dentro del valor de la menor cuantía y estas que tienen que ver es básicamente con lo que les decía, es de aportar o darle ese apoyo a los organismos de acción comunal de forma técnica, administrativa y contable para que pues sean el acompañamiento de estos organismos y también se pueda hacer la supervisión de estos convenios. Entonces, ese tipo de costo asociado a este apoyo que tienen que brindar no se contemplará dentro del valor del convenio solidario, sino que será un costo adicional que se tendrá por aparte.
¿Esto qué quiere decir? Que si la entidad estatal, por ejemplo, requirió contratar o celebrar contratos de prestación de servicios con profesionales, llámese ingenieros, contadores, la profesión que ellos estimen pertinente para brindar este apoyo, pues esos contratos de prestación de servicios serán totalmente independientes. O si lo hace con su personal de planta, los costos de desplazamiento, gastos y demás, pues son totalmente independientes y no van a sumar para contabilizar la menor cuantía respecto del valor de las obras. Bueno, entonces, digamos que en ese mismo sentido, pues se entiende que el artículo 95 de la ley 2166 básicamente nos dio a nosotros un espacio jurídico más amplio para la expedición de una minuta tipo, que básicamente lo que se quiso hacer con ella fue promover unas buenas prácticas contractuales, entendiendo el programa de gobierno que se tenía para el año 2023 y que se viene ejecutando por el Instituto Nacional de Vías, donde estamos hablando de que se han celebrado más de 1.500 convenios durante los últimos 2 años bajo esta modalidad y bajo este tipo de minuta, lo que hacía necesario que existiera un marco jurídico para que la entidad pudiera saber sobre qué movimientos o qué se le estaba permitiendo y qué no le estaba siendo permitido en estas regulaciones. Y adicional a ello, pues de estos 1.500 convenios que les hablo es solamente a nivel de Invías, sin contar el resto de convenios solidarios que han expedido otro tipo de entidades como gobernaciones o algunas entidades del distrito, lo que hace que pues en este punto, o al menos de la data que tenemos nosotros a través de la plataforma SECOP2, gran parte de la ejecución contractual se haya realizado a través de este tipo de convenios. Nosotros, para la expedición de ese documento tipo, digamos que aquí les hago el paréntesis porque nosotros, digamos que fijamos un cronograma para la expedición de documentos tipo. Esto no es solamente propio del documento tipo de convenio solidario, sino en general cuando hacemos la expedición o actualización de algunos de los documentos con los que ya contamos, nosotros establecemos un cronograma de trabajo que se basa en diferentes etapas. Una de ellas es el levantamiento inicial de información en conjunto con entidades especializadas del sector al cual está dirigido el documento tipo. De esas mesas de trabajo establecemos un primer borrador de documento que se publica en nuestra página web. Ahí sí, ya para comentarios abiertos de la ciudadanía, donde los ciudadanos pueden hacer observaciones, comentar y proponer también algunas alternativas a las reglamentaciones que se están dejando dentro de estos documentos. Una vez surtimos esa etapa de borradores, lo que hacemos es verificar todas las observaciones, construir un documento ya recogiendo las observaciones de forma mucho más esbozado y definitivo, para ya luego con ese documento, digamos lo que depurado y trabajado, que ya casi que es una acción definitiva, enviarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio para que surta el trámite de abogacía de la competencia. Básicamente, este es un trámite interno ante la SIC para que ellos revisen que con las disposiciones que estamos dejando dentro de los documentos tipo no se afecta la competencia del sector al cual va dirigido, ni se está limitando o dirigiendo la contratación hacia un grupo exclusivo o pequeño o a alguna persona en específico. Entonces, todo este trámite lo realizamos y para luego ya una vez contar con la aprobación de la SIC, citar a una mesa de trabajo técnica en donde se define la fecha de ingreso o de vigencia de estos documentos. Ejemplo, saliéndome un poco ahorita de los paréntesis de este tema de documentos tipo, nosotros estamos haciendo en este punto el mismo ejercicio con la actualización de los documentos de infraestructura social. Infraestructura social es uno de los sectores junto al de transporte más desarrollados por esta agencia, donde tenemos documentos tipo para las diferentes modalidades, desde licitación, menor cuantía, mínima cuantía, concursos de méritos para interventorías, estudios y diseños, y los estamos actualizando. El día de ayer tuvimos, por ejemplo, mesa técnica con las entidades del sector y ya se estableció el ingreso en vigencia de estos documentos o de estas nuevas versiones para febrero del próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en los próximos días vamos a estar sacando la resolución
que actualiza esos documentos y dentro del contenido de la misma les decimos a las entidades estatales que a partir de febrero del año 2026 pues ya es obligatorio el uso de estos documentos. Entidad que no lo utilice se somete, digamos que a las sanciones disciplinarias que a bien le tengan a cada uno de los servidores obligados a adelantar la contratación e inclusive podrían estar inmersos en algunas circunstancias respecto de acciones de tipo penal, si es que se llegara a configurar una celebración indebida de contrato por el mal uso de estos documentos. Entonces es muy importante para que las entidades lo tengan en cuenta, siempre verificar la vigencia de los documentos, porque dependiendo la fecha en la que vayan a adelantar su contratación, puede que una versión u otra esté vigente. En ese mismo sentido, pues para el año 2023, nosotros como entidad, cuando expedimos el documento tipo de convenios solidarios, expedimos la resolución 358-2023, de la que les hablaba hace un momento desde sus considerandos y partes normativas, pero ya en su articulado, pues nosotros la tenemos con 4 artículos. El principal, pues el objeto de la resolución, que es la expedición del documento tipo para convenios solidarios con organismos de acción comunal. Luego un segundo artículo que va enfocado en el desarrollo e implementación de los documentos tipo. Ahí básicamente lo que hablamos es cómo se desarrolla la minuta, qué se debe tener en cuenta por los organismos que están obligados a utilizarla. Un tercer artículo que tiene que ver con la inalterabilidad de los documentos tipo. Esto es relacionado a que eh, con base al fundamento normativo y las potestades que nosotros tenemos, los documentos tipo no pueden ser modificados libremente por las entidades que están obligadas a utilizarlo. Esto como una medida de seguridad para que las entidades no incluyan condiciones o algún tipo de regla que les permita dirigir los procesos hacia determinadas personas. Entonces, en este caso, lo único que pueden incorporar las entidades a nuestros documentos es la información puntual y faltante que normalmente se deja entre corchetes para que se complemente, o en algunos casos hay información que está resaltada en gris y entre corchetes donde se le dice puntualmente a la entidad qué margen de maniobra tiene para incluir o no información. Si la entidad estatal se sale, digamos que de ese margen de maniobra que se les establece y ya hace cambios a la minuta que no puede realizar, también pues estarán inmersos en posibles responsabilidades de tipo disciplinario y penal. Y por último, pues está el artículo cuarto que habla de la vigencia de la minuta tipo. Esta minuta pues es vigente desde junio del 2023, sigue estando vigente, por lo cual pues es obligatorio su uso para las entidades estatales sometidas al régimen de contratación pública. Ya entrando entonces un poco en materia de la minuta tipo, vamos a encontrar que tenemos una minuta tipo expedida con 28 cláusulas por, digamos, el tiempo y que tenemos para esta capacitación. Hablaremos de las principales o de las más importantes. Sin embargo, pues los invitamos a ustedes a consultarla a detalle. Estos documentos tipo ustedes los pueden descargar desde nuestra página web www.colombiacompra.gov.co, en la sección o en la parte superior, en la sección de normativa, despliegan la columna, escogen la opción de documentos tipo y allí van a encontrar los documentos que tenemos para todos los sectores, incluido el de convenios solidarios. Allí van a poder descargar tanto la minuta tipo como los documentos complementarios o anexos de esta minuta para que las puedan conocer más a detalle. Bueno, entonces en la parte introductoria de la minuta, pues vamos a encontrar que se hace indicación a que el contenido de la minuta establece todas las condiciones que deben ser incorporadas por las entidades estatales en las minutas de convenios solidarios para la ejecución de las obras. El contenido de la minuta debe ser consistente con la información de los estudios y documentos previos elaborados por la entidad estatal. Recordemos que no porque exista un documento tipo quiere decir que las entidades estén exentas de ese deber legal que tienen, indistinto de la modalidad, de establecer sus estudios previos y documentos, perdón, de contratación donde establecen la necesidad, justifican el porqué de la necesidad y la forma en la que van a satisfacer esa necesidad. Eh,
También están obligados, digamos que de acuerdo a la parte introductoria, eh, a que establezcan claramente dentro de las condiciones de la minuta todas aquellas condiciones que, como les indicaba ahorita, por regla de inalterabilidad les estén permitidas o donde se les permite incluir condiciones adicionales, que estas condiciones adicionales no contravengan ninguna de las otras disposiciones que ya están establecidas como fijas por parte de la agencia. Y que éstas pues obedezcan realmente a necesidades de la ejecución del convenio o a necesidades propias que defina la entidad estatal. No pueden ser, digamos, condiciones adicionales arbitrarias o contrarias al objeto del convenio. Igualmente también se hace alusión dentro de esta introducción a que dentro de la minuta van a encontrar en algunas partes de la minuta las entidades diferentes opciones de las cuales deberán escoger una para dejar dentro de la cláusula específica, pero pues esta debe ser acorde a las necesidades que tiene la entidad estatal. ¿A qué me refiero? Y lo veremos más adelante. Ejemplo, la cláusula de formas de pago o las cláusulas que tienen que ver con la cuenta bancaria. Hay tres opciones diferentes, desde las constituciones de un patrimonio autónomo o cuentas de manejo de tipo electrónico, donde la entidad sí o sí tiene que escoger una porque las tres no son, digamos, que posibles de mantener de forma concomitante. Bueno, dentro de la minuta, pues tipo lo que les indicaba ahorita con el factor de inalterabilidad, pues ustedes van a ver que dentro de la minuta están las condiciones entre corchete, donde se les hace claramente las indicaciones a las entidades de qué pueden o no pueden incluir. Van a encontrar también espacios en blanco con la línea de subrayado para que allí incluyan la información precisa que hace falta. Eh, y en algunos casos van a encontrar un símbolo de slash donde pues esto básicamente es un indicativo a las entidades cuando están diligenciando la minuta de que deben escoger entre una u otra opción que se establezca dentro de la minuta. La primer cláusula que vamos a hablar pues es la cláusula quinta. La cláusula quinta tiene que ver con el valor del contrato. Entonces, pues en esta, como ustedes ven en pantalla, hay unos espacios en blanco que deben ser sí o sí diligenciados por las entidades estatales, donde pues básicamente lo que van a colocar es el valor en letras y en números del convenio, el valor total, teniendo en cuenta, y aquí pues volvemos al punto del artículo 95, teniendo en cuenta todos los costos administrativos, directos e indirectos, que deben ir incorporados dentro del valor. Y a su vez también deben discriminar el aporte, como esto es un convenio solidario, pues requiere de un aporte de ambas partes, uno de la entidad estatal y otro del organismo de acción comunal. El aporte puede ser en dinero o en especie, no está limitado por la norma, entonces esto quiere decir que cada una de las partes dirá qué es lo que está incorporando al convenio y si es un aporte pues en especie deberá decir cuál es y especificar para poder tasar la cuantía cuánto es el valor que se le da en materia económica a ese aporte en especie. A diferencia de otras modalidades de selección o de convenios, por ejemplo, con entidades sin ánimo de lucro, donde la norma sí les pide establecer un aporte mínimo de esa contraparte diferente al Estado, dentro de los convenios solidarios no se especificó dicho aporte, por lo cual los aportes del organismo de acción comunal pueden ir desde $1, desde que aporte cualquier cosa ya está cumpliendo con la obligación de realizar aportes al convenio y en ese sentido pues se podrán establecer dentro del valor del mismo. ¿Qué pueden aportar los organismos de acción comunal? Muchísimas cosas sin limitarnos solamente a lo que vaya a mencionar en este momento, porque cada entidad y cada organismo tendrá la libertad de configurar su aporte, pero pueden ir desde temas de herramienta que tenga la comunidad, el aporte de la mano de obra de la comunidad, todo ese tipo de cosas son aportes que si bien no están propiamente en dinero, constituyen un aporte en especie que se puede cuantificar para el valor del convenio. Entonces, aquí lo deberán tener en cuenta y lo deberán especificar dentro de esta cláusula. Luego encontramos la cláusula séptima,
está pues como referente con los giros de los recursos. Esta cláusula lo que hace básicamente es establecer las condiciones en que la entidad estatal girará al organismo de acción comunal los recursos a los que se comprometió a aportar dentro del convenio. Esto es muy importante y esto es digamos que un llamado que siempre les hacemos a las entidades estatales y es que esta modalidad de selección, así como se los decimos a los organismos de acción comunal, que no les busca para ellos un lucro o no tiene un ánimo de lucro, en ese mismo sentido le impone a las entidades estatales una responsabilidad con estos organismos, porque el organismo no está llamado a sacar la plata que tiene para ejecutar la obra y después cobrar. Esto quiere decir que aquí no estamos frente a figuras de pagos anticipados o anticipos o pagos por avance de obra. Al ser una unión de esfuerzos, estamos frente a la figura de giro de recursos o desembolso de recursos, que la recomendación a las entidades estatales es realizarlos previamente a la necesidad de ejecución de las obras, para que el organismo de acción comunal ya tenga en su disposición el recurso y pueda en efecto salir a ejecutarlo, a buscar los materiales y todo lo que necesita para ejecutar la obra, sin que se vea comprometido su recurso propio como organismo de acción comunal. En esta cláusula se tienen algunas opciones. Esta cláusula por lo general tiene tres opciones y van a ser las siguientes. Vamos a tener una opción 1, que es girar los recursos a una cuenta de manejo conjunto que se tendrá que pues, establecer. Aquí digamos que el convenio establece que son cuentas exclusivas para la ejecución de los recursos del convenio que deban generar rendimientos. Esto es porque allí se van a manejar recursos públicos y estamos obligados por ley a que el recurso no quede cesante sin generar ningún rendimiento dentro de las cuentas. Son cuentas que se establecen en algunas condiciones como que no tengan la posibilidad de sobregiros. ¿Esto en qué sentido? Que no se quede, digamos que frente a la posibilidad de endeudarse ante el banco sin tener ese respaldo presupuestal, en el sentido de que eso es, digamos, una falta gravísima para los funcionarios públicos. Ningún funcionario público puede celebrar contratos o compromisos si no cuenta previamente con el registro presupuestal o la partida presupuestal exclusiva para esa obligación que contrae. Entonces, permitir que una cuenta bancaria en la que se manejen recursos de las entidades estatales tenga la posibilidad de sobregirarse, es decir, de tener mayor cupo al que está, constituiría una posibilidad de acceso a un crédito innecesario, pero que pueda acarrear consecuencias penales, fiscales y disciplinarias, tanto para el funcionario público como para quien esté respondiendo por el manejo de la cuenta, bien sea el presidente del organismo de acción comunal, interventor o supervisor, porque ya nos daremos cuenta más adelante que dentro de estas opciones que se establece el manejo conjunto de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es un organismo de acción comunal, el organismo de acción comunal por sí solo no dispone del uso del recurso. Va a tener que contar con la aprobación bien sea de interventor o supervisor del convenio para que éste también autorice el uso del recurso y se pueda tener un control de que los dineros que están allí y dineros públicos que están allí para el uso del convenio realmente se destinen para lo que están, que es la ejecución de la obra en servicio de la comunidad, y el recurso pues no tenga una desviación hacia terceros o una desviación indebida. Aquí es muy importante también indicar que la figura de interventor se encuentra dentro de la minuta, pero no es de obligatorio uso o de obligatoria contratación. En materia legal y de obras, las interventorías solamente son obligatorias para aquellos contratos que devienen de una licitación pública. Es decir, si yo saqué como entidad de una licitación pública para contratar una obra, obligatoriamente tengo que contratarle una interventoría. Para el resto de contratos, incluidos los convenios solidarios que se contratan por la modalidad de contratación directa, es facultativo de las entidades establecer si contratan a una interventoría o si simplemente le hace seguimiento a este tipo de convenios a través de la figura de supervisión. El supervisor por lo general es una persona, funcionario de las entidades estatales que le hace el seguimiento a los contratos. El interventor ya requiere, pues digamos que de unas especialidades o unos conocimientos más avanzados y especiales para hacerle el seguimiento al contrato. En ese sentido, pues será la entidad estatal la que defina si contrata un interventor dependiendo
propiamente de las necesidades de contar con un conocimiento especializado que no tenga dentro de sus funcionarios para el seguimiento y vigilancia y control de la ejecución. La segunda opción es constituir entonces, o la segunda posibilidad que se tiene para el giro de los recursos, es constituir un patrimonio autónomo. Este patrimonio pues se puede constituir para que allí se giren los recursos y a través de la fiducia que se establezca para este patrimonio autónomo se ejecuten los recursos establecidos para el convenio. Sin embargo, pues digamos que esta es una opción que en algunos casos puede tornarse más onerosa que la cuenta bancaria y que al ser un costo asociado a la ejecución de las obras, pues deberá contemplarse dentro del valor del convenio. A la hora de estructurar, pues las entidades estatales, si van a optar por esta opción, pues deberán también tener en cuenta este tipo de costos o comisiones fiduciarias para que queden establecidas, porque pues no se le puede encargar al organismo de acción comunal como si fuera una responsabilidad de ellos. Por lo mismo, por lo que esto es un tema de aunar esfuerzos y no un contrato ordinario de los que son onerosos y buscan un fin de lucro. Y tenemos una tercera opción, que es una tercera opción similar a la primera, que es una cuenta bancaria con rendimientos de manejo conjunto, solamente que en este punto la cuenta bancaria puede ser de o debería ser de manejo o de transacción digital, es decir, que se maneje todo a través de aplicativos y se pueda manejar de esta forma por los organismos de acción comunal y por el aprobador, bien sea designado por la entidad, sea interventor o supervisor. Lo que va a requerir pues de una aprobación dual en los diferentes sistemas de los bancos. Esta es una opción que suele ser atractiva para algunas comunidades donde el acceso a Internet no es un problema. Digamos que también las tres opciones que están planteadas un poco es por dar facilidades, entendiendo que hay algunas comunidades que se les imposibilita tener el acceso físico al banco porque están a ciertas horas de distancia de la cabecera municipal o el acceso a llegar a la cabecera municipal, que es donde está la oficina del banco, es difícil, por lo cual pues se accedió a este tipo de productos digitales que también pues a la postre puedan servir para el manejo un poco más expedito de los recursos y puedan también las comunidades girar a través de los mecanismos digitales, inclusive a otro tipo de cuentas, no necesariamente como tal bancarias, sino también las que se manejan a través de plataformas como Nequi, DaviPlata o demás, siempre y cuando ya más adelante lo veremos, se cuente con los soportes correspondientes de la persona a la que se le va a hacer el giro del recurso, bien sea por pago de materiales o por el pago de alguna otra obligación que adquiera el organismo de acción comunal respecto de la ejecución de las obras. En la cláusula octava vamos a establecer entonces los manejos de los recursos. Esta cláusula octava, básicamente la opción que tiene que escoger aquí la entidad estatal es concordante con la opción que escogió en la anterior cláusula. Dependiendo el tipo de cuenta o patrimonio autónomo que haya establecido va a utilizar para el manejo de los recursos, hay una serie de condiciones en esta cláusula octava que se establecen dependiendo de cada una de estas opciones. Entonces, si escogió opción uno en la anterior, acá también será la opción uno. Lo mismo, si escogió la 2, o si escogió la 3, la opción 3. Luego tenemos la cláusula novena. Esta cláusula novena está dirigida como a la forma de uso y disposición de los recursos por parte del organismo de acción comunal. Y aquí básicamente el organismo de acción comunal pues se le está estableciendo que debe como mínimo aportar una serie de documentos para poder ejecutar esos recursos. Es decir, que no está a criterio libre del presidente o la persona designada en el organismo de acción comunal el manejo del dinero, sino que tienen que contar con unos soportes para la ejecución del recurso. Estos son, uno, pues una cuenta de cobro o factura que se haya emitido por el tercero que está realizando el cobro o prestó el servicio o el bien que se necesita. Entonces, ejemplo, que le compré el material para la obra al señor del depósito, pues el señor del depósito tiene que presentarle al organismo de acción comunal una cuenta de cobro, una factura del material que se solicitó y se invirtió en la obra. Eh, para hacer ese cobro, pues también, y con base a la normativa vigente, ese tercero pues deberá presentar los soportes de pago de seguridad social, eh, junto con esa cuenta de cobro o factura.
deberá también presentarse un informe parcial o total de qué fue lo que se ejecutó o cuál fue el servicio que prestó y por consiguiente también una certificación de la cuenta bancaria o billetera digital a nombre del prestador de ese bien o servicio. ¿Esto para qué? Para que pues no se terminen destinando recursos a terceros que no son propios los prestadores del servicio, sino que en efecto el pago se le realice a quien está solicitando el cobro del mismo. En esta cláusula, la entidad puede también establecer condiciones adicionales o documentos adicionales que considere que son necesarios para la validación y autorización al organismo de acción comunal del uso del recurso que tiene en cuenta o en patrimonio autónomo. La cláusula décima, ya entonces aquí empezamos a ver las cláusulas respecto de las obligaciones que tiene el organismo de acción comunal. Digamos que hay una serie de obligaciones que se establecen, eh, las vamos, digamos que a mencionar a grandes rasgos. La primera de ellas es mantener los requisitos de existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del convenio solidario. Eso quiere decir que el organismo de acción comunal pues, no puede disolverse, cancelarse o liquidarse durante el periodo que se estableció. Va a estar vigente el convenio y el periodo de ejecución de las obras. Se tiene que cumplir con condiciones de los estudios previos anexos que hacen parte del convenio, que son los que establezca la entidad estatal. Presentar para la firma, al momento de firma del acta de inicio, todos los soportes que demuestren que el personal que va a estar vinculado a la ejecución de las obras es personal de la comunidad. eh, y el mismo pues debe estar aprobado por el interventor o supervisor. Luego, un punto cuarto, que realizar los aportes en dinero o en especie que estén a su cargo. Tenemos una quinta obligación que tiene que ver con apropiar los recursos para las destinaciones previstas en el convenio, es decir, que los recursos se van a ejecutar conforme a lo que diga la minuta y no a otro tipo de apreciaciones subjetivas. Luego tenemos una obligación de desarrollar el objeto del convenio en las condiciones, calidades, oportunidades que están definidas en los estudios y documentos que hacen parte de la celebración de la contratación del convenio solidario. Tenemos también una obligación de garantizar la calidad de los bienes y servicios que está adquiriendo o están prestándole para la ejecución de las obras. Em, una obligación referente a dar a conocer a la entidad estatal cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del convenio o sobre sus obligaciones. Abstenerse también de adelantar intervenciones a alguna de los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad estatal. Esto quiere decir que pues, no puede hacer giros o mover dineros de los recursos que se le han desembolsado si no cuenta con la aprobación del interventor o supervisor. Eh, Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que se requiera para la ejecución del convenio con habitantes de la comunidad beneficiada, entendiendo pues como habitantes de la comunidad, bien sea del barrio, la vereda a los que pertenece el organismo de acción comunal, y esto pues deberá acreditarse ante el interventor o supervisor. Esta obligación es muy puntual para el cumplimiento a lo que se establece en el artículo 95 de la ley 2166. Excepcionalmente, y también se así dentro de las obligaciones, se podrá contratar con personal, digamos que la mano de obra calificada o no calificada, o este suministro de cualquier otro servicio que se requiera para la ejecución de las obras, se podrá contratar con personal que no corresponda a la comunidad cuando se logre acreditar ante el interventor o el supervisor la imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación. ¿En qué sentido? Pues oiga, mire, es que en mi comunidad no hay un ingeniero, no tengo la mano de obra calificada y lo puedo demostrar y lo acredito, pues no puede quedar, digamos que la obra paralizada porque dentro de la comunidad no hay un ingeniero. Ahí en esos casos la entidad estatal está facultada para autorizar la contratación de esta mano de obra calificada, digamos que en otra parte. En mi comunidad no hay una cantera de materiales o no tengo un depósito, pues ya puedo adquirir esos servicios por fuera de la comunidad o con los habitantes, digamos que del barrio vereda que está siendo beneficiado, siempre y cuando se cuente, como vuelvo y lo digo, con la autorización de la entidad estatal y esté acreditada esta imposibilidad
de, en principio, contratar estos servicios con los habitantes de la comunidad. Se debe también reportar al interventor o supervisor de la entidad estatal todo el personal que se tenga vinculado al inicio del convenio y los cambios de personal que se hagan durante la ejecución, remitiendo pues todos los soportes que así lo acrediten. Esto digamos que básicamente es para que el interventor o supervisor pues pueda hacer seguimiento de que es un personal que pertenece a la comunidad. Si por algún caso, vuelvo y lo digo, en el transcurso de la ejecución se tiene que retirar una persona de la comunidad y en este sentido no se cuenta entonces tampoco con quien lo supla como habitante del sector, pues se podrá justificar el caso fortuito, la fuerza mayor que obligaron a retirar a ese personal y la imposibilidad de contratar a alguien nuevo vinculado a la comunidad que está siendo beneficiada para que se les permita o se les autorice contratar con alguien externo a la comunidad. Eh, Dentro de las obligaciones también pues está informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique modificación del estado de los riesgos que se establecieron por parte de la entidad en su matriz al momento de proponer o celebrar el convenio. Comunicarle a la entidad también circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan afectar la ejecución. Eh, si durante la ejecución del convenio pues se observa algún incumplimiento de las leyes, reglamentos relativos a la salud ocupacional o seguridad industrial, pues la obligación recaerá sobre el organismo de acción comunal, quien está obligado a respetar todas las leyes y reglamentos aplicables en la materia para la ejecución de las obras. Se deberá cumplir con las obligaciones laborales respecto del personal que esté a cargo, con obligaciones eh, tributarias y ambientales también que le correspondan de acuerdo a su labor. ¿Esto en qué sentido? Digamos que la forma de vincular a la comunidad a la ejecución de las obras puede variar de acuerdo a la estructuración que haga la entidad estatal y a las necesidades también del organismo de acción comunal. Yo puedo vincular de forma laboral a esas personas de la comunidad que van a ejecutar la obra, entonces tendré que reconocerle un salario por el servicio que está prestando, junto con todo lo que conlleva que es pagos de seguridad social y demás. Se pueden vincular también, y en algunos casos sucede, que no se les hace pago porque los están vinculando como parte del aporte, entonces es un aporte de la comunidad la mano de obra y la misma comunidad la que está asumiendo el costo de su mano de obra, caso en el cual la recomendación siempre a los organismos de acción comunal es al menos vincúlelos o afílielos a seguridad y riesgos laborales o bajo una póliza de seguro porque pues no están exentos tampoco como comunidad a pesar de que estén dando como aporte su mano de obra a estar exentos de alguna eventualidad en la ejecución de las obras y es mejor mitigar ese riesgo. Y también inclusive se pueden vincular a través de contratos de prestación de servicios en los cuales, pues, guardando la proporción y las necesidades y sobre todo la forma de ejecución de estos contratos en nuestra legislación, pues también podrán mantenerlos vinculados así, pero tendrán que tener los soportes de que esta persona está cumpliendo con las obligaciones en materia de seguridad social que le correspondan por ese contrato de prestación de servicios. Esto, digámoslo que como por esbozar las tres principales formas de vinculación que hemos visto, sin que nos limitemos a ellas. Ya dependerá un poco de la potestad administrativa de cada una de las entidades y de los organismos de acción comunal, verificar de qué forma vinculan al personal a la ejecución de las obras. Hay una obligación pues también que tiene que ver con informar a la entidad dentro del más tardar el tercer día del siguiente, cuando se tenga conocimiento de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales asociados o integrantes de los organismos de acción comunal. También de presentar un informe detallado de manera semanal y mensual respecto a las labores que se van realizando y que han ido avanzando en la ejecución de las obras. Se tienen también unas obligaciones respecto a atender los requerimientos, solicitudes que se hagan por parte del interventor y supervisor del manejo de los recursos, llevar una contabilidad también en libro separado o rubro especial y seguimiento detallado de la ejecución del convenio y permitir su revisión y observación por parte del interventor o supervisor de la entidad estatal. Esta obligación es incumplimiento de ley
Esto quiere decir que por ley nosotros no podemos incorporar el recurso que está girando la entidad a las cuentas del organismo de acción comunal porque no es un recurso propio del organismo de acción comunal. Entonces la normativa sí impone que la contabilidad de estos recursos se deben llevar por separado y de ahí también un poco la fundamentación de que se exija que el recurso se maneje a través de un patrimonio autónomo o de una cuenta exclusiva para el convenio. Es una obligación también del organismo de acción comunal recibir ese apoyo técnico, administrativo y contable que las entidades estatales están obligadas a brindarles a la luz del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. Eh, También contar con las respectivas autorizaciones, permisos, licencias que sean necesarios para realizar las intervenciones o realizar el objeto de las obras del convenio. Tienen unas obligaciones también relacionadas con realizar todas las actividades que estén encaminadas a asegurar que todo prestador del bien o servicio o tercero que se vincule a la ejecución del convenio, pues no se encuentre relacionado o provengan de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. Eh, Contar también con un profesional, digamos, de la ingeniería. Esta obligación puntual, que es la 25, va a poder estar en cabeza del organismo de acción comunal o de la entidad estatal. ¿A qué va encaminada esta obligación? Y es que de acuerdo a la ley 842 de 2003, que es la ley de ingeniería, todo tipo de trabajo asociado a la ingeniería debe estar en cabeza o dirigido por un profesional de la ingeniería. En ese sentido, al ser una imposición de ley, pues no se podría obviar o pasar por alto dentro del convenio, por lo cual sí o sí en la ejecución de las obras debe existir ese director de obra que sea el ingeniero titulado y esta obligación puede estar tanto en cabeza como del organismo de acción comunal o de la entidad, porque al ser una unión de esfuerzos, pues no implica que sea el organismo quien tenga que necesariamente salir a contratarlo. Puede ser la entidad estatal quien también suministre este director de obra, por ejemplo. Entonces, esta obligación podrá estar en la minuta tanto entre obligaciones del organismo o de la entidad, dependiendo de quien al momento de estructurar sea el que en mejor posición esté de realizar el cumplimiento de esta obligación. Hay una obligación que está ligada, digamos que a la opción 3 de la cláusula séptima, y es de abstenerse de realizar cambios de la aprobación dual de la cuenta de manejo de conjuntos de los dineros de los recursos del convenio. Es esta cuenta digital de la que hablábamos como opción 3, bajo el entendido que pues en el aplicativo el usuario principal de la cuenta puede hacer modificaciones a la aprobación dual. Se prohíbe pues vía obligación que el organismo de acción comunal pues realice estos cambios sin contar con una autorización por parte del interventor o del supervisor. Obligación pues que claramente solamente irá en la minuta si se optó por la opción 3 en la cláusula 7. Adicional a estas obligaciones, la entidad estatal pues puede incluir obligaciones adicionales que considere que son pertinentes para la ejecución del convenio, siempre y cuando pues las mismas vayan en concordancia con su naturaleza, objeto del convenio y no estén contradiciendo ninguna de las demás obligaciones que ya están establecidas. Luego estamos en la cláusula 11 que tiene que ver ya con las obligaciones de la entidad estatal. Aquí básicamente la entidad estatal tiene obligación de cumplir con las condiciones que estableció en sus estudios previos y anexos que hacen parte integral del convenio. Hay una obligación de fijar un cronograma junto con el organismo de acción comunal para la ejecución de las intervenciones que van a realizar o el alcance de los trabajos que van a realizar. También está una obligación de girar los recursos a cargo de la entidad estatal en la oportunidad y términos que estén indicados en la minuta del convenio. Esto es decir, que si la entidad se comprometió a hacer un desembolso del 100% contra la firma, por ejemplo, del convenio, pues que lo gire en la oportunidad, o que si estableció desembolsos periódicos frente a X o Y condición, pues lo haga una vez cumplida esa X o Y condición. Es un poco lo que hablábamos de hace un momento, en que es como el llamado que hacemos siempre desde la agencia a las entidades estatales, y es gire en oportunidad, porque el organismo de acción comunal no está obligado a echar mano de sus recursos propios para garantizar la ejecución de la obra y después cobrarle a usted. El organismo de acción comunal debe tener el recurso previo a la ejecución de la obra, porque pues que así es necesario para poder adquirir todos los bienes y servicios que requiere para la ejecución de las obras.
la entidad también tiene una obligación de contratar o disponer del personal técnico, administrativo y contable para brindar el apoyo y a la ejecución de las obras, de acuerdo a lo que establece el artículo 95, y la obligación pues de contratar al ingeniero a la luz de la ley de ingeniería también pudiera estar en esta cláusula si se determina cuando se vaya a firmar el convenio que la entidad estatal es la que está en mejor posición de contratarlo, por ejemplo. Adicional a esto, pues podrán incluirse otras obligaciones, más allá pues, de las que están en la minuta, que es también la de vigilar y garantizar que el personal que se vincule por parte del organismo de acción comunal pertenezca a la comunidad a la que se va a beneficiar o en la que se están haciendo las intervenciones. La siguiente cláusula es la cláusula 12 que tiene que ver con, perdón, que tiene que ver con la vigilancia y control del convenio solidario. En ese sentido, se establece que la vigilancia al cumplimiento de las obligaciones y de las obligaciones que tienen las partes, pues allí deberán determinar si lo van a hacer a través de un interventor o un supervisor. Aquí que deberá quedar desarrollado por la entidad estatal cuál va a ser, digamos que, la forma de vigilancia que va a utilizar para el convenio. Luego tenemos una cláusula 13 que es referente, digamos, que como a causales de terminación del contrato, del convenio, perdón. Una de ellas es pues por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello pues no se causen perjuicios a ninguna de ellas, por el cumplimiento del objeto del convenio. Entonces pues si teníamos un plazo de 8 meses, pero en 6 terminamos el convenio, pues o ejecutamos la obra, pues ya se entiende agotado el objeto y por consiguiente se terminaría el convenio por vencimiento del plazo pactado y una condición de fuerza mayor o caso fortuito que esté debidamente comprobadas que hagan imposible continuar su ejecución. Ejemplo, sucedió hace poco con alguna comunidad, precisamente del Instituto Nacional de Vías, estaban haciendo la placa huella, se vino un derrumbe y se llevó toda la vía. Y técnicamente hacer nuevamente la vía por ahí ya es imposible. Tienen que hacerla por otro, por otro lugar, o sea, hacerla casi que nueva. En ese sentido, pues el objeto del convenio se ve afectado, no se va a poder ejecutar y existe el caso de fuerza mayor o fortuito debidamente justificado para poder hacer la terminación del convenio. Eh, una cláusula 15 que habla de las cláusulas excepcionales, entendiendo estas cláusulas excepcionales como las que están en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80, que van a estar incorporadas a este tipo de convenios. Son cláusulas excepcionales que le permiten pues, a la entidad estatal y se les permiten desde el Estatuto General de la Contratación hacer temas de determinación unilateral, modificaciones y demás que pues, están consagradas en la norma y es propiamente para decir que también se entienden incorporadas a este convenio. Una cláusula 17 de garantías. Esto es importante, es que no es necesaria las garantías para los convenios solidarios. Esto bajo el entendido que el decreto 1082 permite establecer la necesidad de exigir o no garantías en estas contrataciones directas. Al no ser obligatorias, lo que sí debe hacer la entidad estatal es en sus estudios previos establecer el por qué las exige o no las exige. Y si las va a exigir como agencia, nosotros lo mínimo que les decimos es tenga en cuenta que se las va a exigir por el tipo de obra que se va a adelantar, pues tenga en cuenta en pedir al menos una garantía de cumplimiento, una estabilidad de la obra y periodos de garantía y una relacionada con la garantía de responsabilidad civil extracontractual. En todo caso, es la entidad estatal la que desde su potestad administrativa, pues deberá determinar si exige o no garantías y cuáles va a exigir de acuerdo a los riesgos que puede ver se puedan llegar de pronto a materializar en la ejecución de las obras. Tenemos una cláusula 20 que está relacionada con el tema de cesión del convenio. En este caso, pues se deja claro que el organismo de acción comunal no podrá ceder los derechos y obligaciones que se emanan del convenio sin el consentimiento previo y expreso de la entidad estatal, pudiendo la entidad estatal reservarse el derecho a negar la cesión. Sobre todo, pues digamos que esta cláusula se deja entendiendo lo que les decía en un comienzo de esta capacitación, y es que si bien cada organismo de acción comunal está ligado a su jurisdicción, es decir,
la Junta de Acción Local del barrio A, pues no puede recibir en sesión el convenio de la Junta Comunal del barrio B porque su jurisdicción no concuerda, pero sí hay organismos de niveles superiores que pudieran llegar a acoger esa sesión de ese convenio. Entonces, podría llegar una federación o la confederación que son de rango superior, que tiene una jurisdicción más amplia, a recibir ese tipo de convenios para terminar la ejecución. Entonces se prevé la sesión, pero siempre y cuando la entidad estatal la acepte y el organismo de acción comunal que ingrese a recibir en sesión, pues tenga jurisdicción sobre el lugar donde se están haciendo las obras o intervenciones. Tenemos una cláusula 21 que habla respecto de la subcontratación y esto porque no se busca que el convenio solidario se vuelva una forma de evadir las modalidades de contratación estatal por parte de las entidades estatales. Es decir, que terminen firmando convenios con comunidades para que la comunidad sea el que vaya y contrate al constructor típico común y venga ese constructor a su costo y riesgo y haga toda la obra y después me diga, mire, ya terminé. Ese no es el sentido del convenio solidario. El sentido del convenio solidario es, si bien satisfacer esas necesidades de la comunidad, es también vincular a la comunidad a la ejecución de estas obras y satisfacción de sus necesidades, por lo cual se permite la subcontratación respecto de elementos que no constituyan eh, res- responder o digamos que desviar la obligación total que tiene el organismo de acción comunal. ¿Qué quiere decir esto? Pues es permitido ir a contratar, por ejemplo, el material con un tercero, contratar ciertos aspectos de la mano de obra que pueden ser especializados con un tercero. Ejemplo, no es que tengo que hacer una topografía y en la comunidad no tengo el topógrafo. Ah, bueno, contraté la empresa de topografía, pero en ningún caso puede contratar a un tercero que ejecute y se haga responsable de toda la obra. Eso digamos que es el motivo principal de esta cláusula de subcontratación. Luego tenemos una cláusula 25 donde básicamente pues allí se relacionan cuáles son los documentos que conforman y van a ser parte integral del convenio y de la minuta del convenio. Al menos la entidad o esta agencia expidió dos anexos y una matriz adicional que deben ser diligenciadas y tramitadas por las entidades estatales al momento de estructurar sus convenios, pero pues a esto se le debe sumar también los estudios previos y demás análisis que haga cada entidad como documentos internos. Ejemplo, digamos que yo traigo mucho a colación el Instituto Nacional de Vías porque pues es como el que más utiliza este tipo de minuta. Ellos también incorporan dentro de los documentos del convenio, a veces incorporan sus cartillas de obras viales u otros documentos técnicos propios que son de obligatorio uso por parte de los organismos de acción comunal en materia técnica, por ejemplo. Luego, y por último, pues hay una cláusula 27 que la traemos a colación, que es para precisar que el régimen aplicable pues, a estos convenios que se celebran a la luz de esta minuta tipo, pues están con base al artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y que en todo caso, pues el régimen jurídico que se le aplica es el previsto en el Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 80 básicamente, y todas las leyes y decretos reglamentarios. Bueno, digamos entrando un poco hacia la final de lo que es nuestra presentación y ya después entraré a responder las observaciones que han hecho ustedes en el chat. Pues vamos a hablar a grosso modo de los anexos que trae la minuta tipo de convenios solidarios. Digamos que el primero de ellos es un anexo de especificaciones técnicas que se desarrolla en al menos 13 numerales. Esto no quiere decir que dependiendo de la complejidad técnica de las obras que se vayan a adelantar, la entidad estatal pues tenga facultad de incluir algunos contenidos adicionales, pero pues bajo el mismo principio de siempre, y es que al incluir información no puede contravenir ninguno de los contenidos que ya están establecidos como fijos por la agencia. Entonces va a tener un anexo técnico que en principio le va a hablar de generalidades, de la descripción del proyecto, descripción de la obra que se va a intervenir, información sobre los aportes de las partes, actividades para ejecutar y sus alcances, condiciones particulares del proyecto, información sobre el personal que va a vincular. Aquí digamos que esto es muy importante porque ahí es donde van a establecer qué tipo de mano de obra se necesita vincular, si es calificada o no calificada, la cantidad de personal que se estima necesario para la ejecución de esas obras.
la maquinaria mínima también del proyecto, es qué tipo de máquinas necesito yo para ejecutar este proyecto, las posibles fuentes de materiales que se identifican para el proyecto. Esto es muy importante porque hace parte de la estructuración de la entidad y es un insumo necesario para el organismo de acción comunal. Allí el organismo va a conocer qué tipo de maquinaria necesita y qué fuentes de poder suplir esa maquinaria o los demás materiales tiene cerca a sus puntos de obra para que puedan ser como una referente en materia pues, de adquirir ese servicio que se requiera para la ejecución de la obra. También tienen que incorporar un tema de señalización, es decir, se dejar como en este numeral indicado cómo se van a manejar los temas de señalización de la obra, específicamente con la norma técnica que se requiere y qué tipo de señalización se necesita. Esto también a fin de evitar accidentes que no se pretendan pues con el resto de personas que transitan por el lugar de la obra. Eh, Deben relacionar un punto de permisos, allí deberán relacionarse los permisos que se requieren para la ejecución de la obra, si la entidad estatal ya cuenta con ellos o si en efecto es el organismo de acción comunal quien debe hacer el trámite de verificar y solicitar este tipo de permisos. También se deben dejar pues, notas técnicas de especificaciones para el proyecto y qué documentos técnicos adicionales van a ser de obligatorio uso. En ese sentido, digamos que este anexo de condiciones específicas, pues es el de mayor desarrollo para la entidad, para que ellos lo desarrollen y se lo suministren al organismo de acción comunal. Tenemos, digamos que en desarrollo de esto, pues les voy a mostrar, digamos que algunos acápites de este anexo técnico. Por ejemplo, los requisitos de personal. Allí básicamente está todo para diligenciar por parte de las entidades estatales de acuerdo a la estructuración y necesidades que ellos establezcan que requieren para la ejecución de las obras. Y este documento pues, va a ser de vital importancia, como se los reitero, para los organismos de acción comunal, para que puedan en ese sentido saber cuáles son las condiciones mínimas del personal, de la maquinaria o los materiales que requieren. Dentro de los documentos también que tenemos, se tiene que, está una matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos básicamente está diseñada para que la entidad también la diligencie y establezca allí los riesgos que son asociados a la ejecución de la obra y del convenio y establezca quién o qué parte en caso de darse este tipo o se materialice el riesgo que está allí establecido, cuál de las dos partes es la que debe entrar a asumir el riesgo de darle manejo, bien sea el organismo de acción comunal o la misma entidad estatal. Pero digamos que son documentos que deben ser diligenciados por la entidad estatal y puestos en conocimiento del organismo de acción comunal para la ejecución de estas obras. En ese sentido, digamos que hemos llegado a la parte final de nuestra presentación. Voy a dar paso a la lectura de las observaciones que están en el chat y les voy a ir respondiendo uno a uno. Ya, entonces, vamos a arrancar acá. Listo, entonces la primera observación veo que es del usuario de Andrés García. Nos indica Andrés, estamos adelantando un proceso de convenio solidario con HAC. Tenemos estas preguntas. El objeto es un mantenimiento ambiental en una zona veredal. Parte de la mano de obra la coloca la HAC. Pregunta 1. Antes de seguir leyendo, quiero hacer una precisión para que lo tengamos claro. En algunos casos de respuestas voy a tener que indicarles que no va a ser posible dar respuesta por parte de la entidad o de la agencia, en el sentido de que nosotros no somos un órgano consultivo en materia de casos particulares. Nosotros desde nuestro decreto ley eh, podemos realizar, digamos que, o resolver consultas, pero las hacemos de forma general y bajo un criterio normativo. Ya en casos particulares corresponde a cada una de las entidades estatales desde su potestad administrativa tomar las decisiones que a bien considere. Entonces, si en las preguntas encuentro algún caso específico, trataré de abordárselos de forma general y a título de ejemplos amplios, pero pues nunca van a recibir de mi parte, por esta limitación que tenemos como agencia en nuestro decreto de reglamento, una respuesta puntual y cerrada al caso concreto que ustedes planteen.
Hecha esa salvedad, la primera pregunta que plantea Andrés es, ¿se debe incluir IU? En cuanto a los pagos de aportes, la JAC presentar la afiliación de quienes va a realizar ese mantenimiento bajo la JAC si las actividades las aportan de manera voluntaria. Bueno, ahí veo que hay de pronto dos preguntas. La primera, respecto del incluir el IU, lo que les comentaba durante la presentación. Se puede incluir administración e imprevistos. La utilidad está totalmente descartada porque estos convenios solidarios no tienen ánimo de lucro, por lo cual pues no debe existir una utilidad para el organismo de acción comunal. No se trata de generarle utilidad al organismo. Si uno incluyera utilidad, inclusive ponemos en una circunstancia compleja al organismo de acción comunal porque va a tener un tratamiento tributario diferente. Y entonces ya el organismo de acción comunal tendrá también que ir a tramitar ante la DIAN todo el cambio de su situación tributaria y empezar a responder por una serie de cargas impositivas a las cuales pues no tiene sentido se vea involucrado. Por eso no va la utilidad por la carga tributaria ni por el sentido que tiene los convenios solidarios de no ser un convenio que busque ser oneroso para las partes. La administración y el imprevisto sí se pueden incorporar, pero está pues en la estructuración desde cada entidad en justificar sus porcentajes y qué van a incluir dentro de cada uno de estos rubros de administración y de imprevisto. En cuanto a la segunda pregunta que estaba ahí como inmersa, que es lo del pago de aportes de afiliación de quienes van a realizar ese mantenimiento, digamos que yo les mencionaba, hay tres formas al menos posibles de vincular personal para la ejecución de las obras, bien sea contrato laboral. Si es un contrato laboral, lo que está celebrando la Junta de Acción Comunal con estas personas que van a ejecutar esas actividades, pues deberán contar con los aportes de afiliación a sistemas de riesgos y para fiscales y seguridad social y contar con los soportes pagados por la OAC para esta persona, soportes que deberán constar dentro de la ejecución del convenio y deberán estar allí para demostrar el uso de estos recursos. Puede que se haya hecho también la vinculación entonces de forma voluntaria o como un aporte del organismo de acción comunal de vincular esta mano de obra de la comunidad, frente a lo cual pues mi recomendación y lo que les decía en la presentación es que al menos estén vinculados o amparados frente a una póliza de riesgos que les permitan tener cobertura en dado caso de accidentes que se puedan llegar a presentar en la ejecución de estas actividades, pero pues en este caso, como es un aporte por parte de la comunidad y es voluntario, pues no requiere de estar afiliado a el sistema de seguridad social, porque no está percibiendo un ingreso propio esta persona respecto a la actividad que está ejecutando. O una tercera posibilidad de vinculación y es que esas personas estén vinculadas bajo contratos de prestación de servicios, donde pues se les tiene que solicitar a estas personas que efectivamente demuestren que están haciendo y cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social respecto del contrato de prestación de servicios. Esos deberían ser, digamos, los soportes con los que se cuenten, dependiendo de cuál vinculación se tenga, que eso ya va a depender de la entidad estatal y el organismo de acción comunal en los acuerdos que puedan llegar a tener en la estructuración de su convenio, cómo van a ser la vinculación de ese personal. La tercera pregunta que hace Andrés está relacionada si la presidenta de una JAC es trabajadora como profesora de afiliarse a Seguridad Social por este convenio. No necesariamente. Volvemos al mismo punto anterior. Depende de qué forma se esté vinculando a la ejecución de las obras. Porque si bien puede ser la presidenta de la JAC, puede que no esté haciendo nada en materia de ejecución de las obras, sino simplemente esté haciendo la representación de esa JAC frente a la entidad estatal para los efectos del convenio. Es una representación, digamos, legal de la Junta de Acción Comunal y allí no necesariamente va a tener que recibir o percibir un ingreso y por lo tanto pues no debe estar afiliada a Seguridad Social porque no está obteniendo un ingreso propio de esta actividad diferente a su actividad profesional como profesora. Entonces, allí lo que va a primar siempre en cualquiera de los casos es mirar la forma de vinculación de la persona al convenio, la ejecución del convenio, y mirar si de eso le está quedando un recurso o está recibiendo un pago por ello, caso en el cual pues debe hacer los pagos a seguridad social, que es lo que obliga la normativa en materia de seguridad social.
pero pues va a depender muy específicamente de cada caso en concreto, de situaciones muy particulares que deben analizar entre las partes. Es importante tener en cuenta en este punto que se menciona la presidenta de la JAC, que la norma establece, y como lo hablábamos del artículo 95, establece que se le debe reconocer un subsidio al dignatario del organismo de acción comunal. Este subsidio no constituye obligación de pago de seguridad social, porque de hecho la norma lo establece como un subsidio para transportes, para aquellas actividades que tiene que ejecutar sí o sí el presidente de la Junta de Acción Comunal o del organismo de acción comunal, que son en virtud de esa representación legal que ostenta y que tienen que moverse o desplazarse de un sitio a otro para poder cumplirlas. Entonces, ese no se considera un ingreso que deba ser obligatorio sobre el que se pague seguridad social. Como cuarto pregunta, si para las actividades se requieren contratar el retiro de material en volqueta, esto lo pueden contratar con orden de prestación de servicios y la persona de la volqueta es posible aportar seguridad social como independiente. En términos generales, sí, es lo mismo que las otras actividades que hablábamos al inicio. Es yo estoy contratando o subcontratando una de las actividades que tengo dentro de la ejecución de la obra. No solamente, pues, en este caso que propone de remoción de materiales, puede ser también el que les colocaba el depósito a quien le compro el material. Todas esas personas que me prestan un servicio, puedo vincularlas por una prestación de servicios o por el hecho simplemente comercial de que es un establecimiento abierto al público frente al que yo voy adquiero un elemento que requiero para la ejecución de la obra. En todo caso, en cualquiera de los dos, lo que sí tiene que mediar, al menos respecto de lo que decía la minuta, es la cuenta de cobro de esa persona que presta el servicio, en este caso pues sería el señor de la volqueta, tiene que presentar el soporte de sus pagos de seguridad social como independiente, si es que el vínculo es como independiente, porque podría pues también darse que estoy contratando con el señor de la volqueta, pero lo contrato como persona jurídica porque él esté registrado con una empresa o demás. Entonces va a depender, como digamos, de esas condiciones puntuales el documento que me tenga que aportar, porque si contraté con una persona jurídica la remoción de esos materiales, pues ya la norma legal lo que me dice es que me tiene que aportar un certificado, ya no tanto el soporte de pago de la planilla, sino que tiene que ser un certificado por el representante, firmado por el representante legal o revisor fiscal, donde me diga que está al día en los pagos de aportes de seguridad social de sus empleados. Entonces, el documento cambia, pero en esencia es la misma, es tener un soporte de que se está cumpliendo por parte de ese prestador de ese servicio con las obligaciones que se tienen frente al sistema de seguridad social. Y los demás documentos que estaban en la minuta, como el soporte de la cuenta bancaria o billetera digital donde yo le vaya a girar, que corresponda a nombre de ese prestador de ese servicio. Bueno, Andrés indica que si nos puede regalar su correo de contacto. Bueno, Andrés, por el tema de, digamos que políticas de comunicaciones de la entidad, nosotros no estamos facultados para dar los correos institucionales o personales a ustedes como parte de la comunidad que se conecta a estas capacitaciones. Nos pueden es contactar a través de la opción, digamos que de la página web, en la opción de PQRs o al correo de atención propio de la entidad y allí ya internamente, dependiendo del tema, escalan y le asignan el profesional que se requiera para poderles dar respuesta a sus solicitudes. Si ya lo que ustedes requieren es propiamente algún tipo de mesa técnica de trabajo o de una capacitación puntual para las entidades estatales que representen, simplemente nos hacen la solicitud vía PQR indicando qué tipo de capacitación requieren y nosotros vía contestación de esa PQR les asignamos a una persona para que se ponga en contacto con ustedes y se pueda verificar las posibilidades de hacer esa capacitación o de darles el soporte que requieren. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Bueno, Nidia Acevedo indica si la grabación de esta conferencia y la presentación se enviarán a los correos de los participantes.
Nidia, no, nosotros vuelvo y hago un poco apelación a las directrices que tenemos de la Oficina de Comunicaciones de la agencia. No tenemos potestad de enviar correos con los videos o presentaciones que se manejan para estas capacitaciones. Sin embargo, ustedes las pueden consultar de dos formas. En nuestra página web, dentro de la opción de normativa y documentos tipo, hay un numeral donde cargamos estos videos para que ustedes los puedan volver a consultar, o en nuestra página de YouTube, entrando a YouTube, Colombia Compra Eficiente, encuentran todos los videos de estas capacitaciones y otros videos de instructivos que tenemos respecto de usos de la plataforma o demás actividades que nosotros generamos y que son de consulta pública para que ustedes las puedan ver. Bueno, veo que hay una observación por parte de Catalina Campos. Catalina pregunta, hablando de tema de jurisdicción, si quiero preguntar, teniendo en cuenta que la zona rural del municipio de Aipe, son 13 las juntas de acción comunal involucradas en el mantenimiento de limpieza y rocería de los 62 kilómetros de la vía principal, pero solo una junta tiene la documentación al día y las demás han decidido que esa misma junta la represente. Es jurídicamente viable, permitido que por tema de jurisdicción y representación comunitaria la gobernación suscriba el contrato de limpieza y rocería únicamente con esa junta para ejecutar la totalidad del tramo. Bueno, aquí apelando un poco a lo que les indicaba, no puedo pronunciarme de fondo respecto a esto, que es un caso puntual y concreto donde se menciona municipios, gobernaciones puntualmente a establecer. Ya serán los entes de control quienes verifiquen si en efecto existe una imposibilidad o no. En materia abstracta o general, lo que te puedo decir es que los organismos de acción comunal también se pueden constituir bajo la figura de eh, consorcios o uniones temporales. Es permitido hacerlo y firmar un convenio solidario que esté con un consorcio o unión temporal que esté compuesto en su totalidad por organismos de acción comunal para la ejecución de actividades cuando estas actividades involucran a varias comunidades dentro de la ejecución. Sin embargo, en materia de documentación, todos deben tener su documentación al día. No puede existir o firmarse un convenio con un organismo de acción comunal que no tenga la documentación al día, porque de hecho recuerden que esa es una de las obligaciones que está dentro del convenio, y es que deben mantener su documentación y su representación al día sin que se puedan finalizar o liquidar los organismos de acción comunal mientras se esté ejecutando el convenio. John Sebastián Muñoz pregunta, en el sentido de no tratarse de un contrato oneroso, ¿se pueden pactar cláusulas de transferencias anticipadas de recursos? Básicamente aquí no hablamos ni de pagos anticipados ni de anticipos. Esos dos conceptos en materia legal son muy propios de los contratos onerosos. Aquí lo que siempre hablamos es de giros de recursos o desembolsos de recursos. Y la recomendación es sí o sí hacerlo previamente a la necesidad de ejecución del recurso, porque no tiene ningún sentido que yo le traslade la carga al organismo de acción comunal, este tenga que salir a solventar con recursos propios o conseguir créditos para asumir la obligación y después aparezca la entidad a decir, ah, mire, aquí está la plata. Ese no es el sentido ni el interés que tienen los convenios solidarios, por lo cual pues a las entidades estatales siempre se les recomienda establecer un solo giro, un solo desembolso al comienzo del el convenio, porque igual la plata va a estar girada a la cuenta del convenio o al patrimonio autónomo y desde allí van a tener control y manejo, o si va a ser giros periódicos porque de pronto el convenio supera la vigencia y tienen vigencias futuras o por las condiciones técnicas que considere a bien la entidad estatal, pues que establezca claramente cuál es la condición que se debe cumplir para que se cumpla o se realice el giro, bien sea por porcentajes de avance de obra, pero que siempre sean giros que se hagan antes de que el organismo de acción comunal necesite disponer de estos recursos para la contratación del personal o material o lo que se requiera para la ejecución de la obra. Luego pregunta Nicolás González si en un convenio para la construcción de una placa huella es necesario contar con una interventoría. Vuelvo y reitero lo que les dije durante la presentación. En materia de interventoría, solamente la interventoría es obligatoria para los contratos de obra
que provienen de una licitación pública. El resto de contratos de obra no tienen obligación de contar con una interventoría, ya será la entidad estatal la que defina si por los conocimientos técnicos y especializados que se lleguen a requerir necesita contratarla, pues deberá adelantar el trámite de contratación y mantener la interventoría vigente durante la ejecución del convenio, pero se vuelve un criterio discrecional de la administración si cuenta o no con interventoría. José Antonio Naranjo Morales indica, a favor hacer claridad si al firmar estos convenios solidarios se debe cancelar las estampillas establecidas en el respectivo municipio, adulto mayor, por deporte, por cultura, entre otros. En efecto, sí se deben pagar estampillas y cualquier tributo que se afecte o que esté impuesto a este tipo de contratación. Digamos que en materia de tributos siempre existe un hecho generador. Entonces, en algunos casos es suscribir el contrato, pero no es todo el tipo de contratos. Entonces, habrá que ver si en la jurisdicción propiamente, llámese municipio o departamento, tienen alguna estampilla propia para la celebración de convenios solidarios o si simplemente lo hablan de forma general en materia de obras, pero si hay alguna estampilla que le aplique por el objeto o tipo de contrato que se está celebrando, se debe pagar, pero también la entidad estatal está en la obligación de contemplar estos costos dentro del valor del convenio. No es un costo que se le deba trasladar exclusivamente al organismo de acción comunal, porque volvemos a lo mismo. El organismo de acción comunal no tiene ánimo de lucro, por lo cual pues no tiene sentido que se haga cargo y valga la redundancia, carga impositiva de tributos que no le corresponden, más aún cuando no va a tener una ganancia de lo que se está ejecutando. Entonces, a las entidades estatales se les hace la recomendación siempre, bien sea vía concepto de administración o dentro de los costos directos e indirectos que estipulen para el costo de la obra, contemplar toda la parte de carga impositiva de tributos para que se puedan cumplir con ellos en el pago que se les esté obligados a hacer. El usuario de Secretaría de Infraestructura indica a nivel de supervisión como entidad contratante cómo se realiza la supervisión. La supervisión de un convenio es exactamente igual que la supervisión de un contrato de cualquier otro tipo. Está en cabeza de un funcionario de la entidad, quien deberá pues, hacer el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en el convenio. La mayoría de entidades y algunas de ellas tienen sus propios manuales de supervisión internos a los cuales pues, deberán acogerse y si no se les recomienda también tener como guía el manual de supervisión que tiene la agencia y las guías de supervisión que tiene la agencia y que son de consulta pública. Bueno, entonces luego el señor Arcángel de Jesús pregunta, eh, los gastos que se tengan adicionales como de estudios, ingeniería, jurídicos y contables se pueden sumar como gastos del contrato. De acuerdo a como está estipulado en el artículo 95, todos esos costos deben estar cuantificados dentro del valor del convenio y hacen parte del valor del convenio que no puede superar la menor cuantía. En ese sentido, pues tendrá que estar estructurado por la entidad cuáles son esos estudios realmente que se necesiten. No es a discreción de la parte que quiera contratarlo, sino que ya deben estar cuantificados como un ítem de la obra. Luego pregunta la señora Elvia Chavarría, somos una junta de acción comunal, vamos a hacer un convenio solidario con la administración municipal, donde la administración municipal va a colocar todo el material, la maquinaria y los ingenieros, y la comunidad la mano de obra. ¿Cómo se calcula en este caso la menor cuantía según lo que la administración va a colocar? Son aportes en especies donde cada una de las partes debe establecer el valor. Y ahí habrá que entrar, digamos que en específico a mirar cada uno cómo, cuál en sí es el aporte para poderles dar un valor. Pero, por ejemplo, el valor de la maquinaria no es el costo del elemento. Es decir, si yo tengo una retroexcavadora que puede costar 200 millones, no voy a costar 200 millones. Lo que tendría es que tener una referencia de cuánto es más o menos el costo hora de una de este tipo de máquinas o el valor que le está costando al municipio tener esta máquina en funcionamiento por todo lo que requiere, gasolina y demás elementos. Esos valores
si bien son elementos en especie, sí se pueden constituir en un valor monetario y darle una cuantía para poder sumarla y determinarla que no se sobrepase la menor cuantía de la entidad. Ese sería un ejercicio que le corresponde a la administración, cuantificar de estos gastos en especie cuál es su valor en dinero. Bueno, aquí otra pregunta del señor Arcángel de Jesús. Dice, ¿las comunidades organizadas pueden celebrar este tipo de contrato? Por ejemplo, una empresa asociativa de trabajo sin ánimo de lucro puede ser proveedor de esta contratación comunal o es solo para las juntas de acción comunal. Eh, en ese sentido, es solo para juntas de acción comunal. Estas que estamos hablando de este primer régimen, digamos, de contratación, del cual tenemos minuta tipo, pues está exclusivamente cerrado a organismos de acción comunal, categorizados también en el artículo séptimo de la ley 2166. Ahora, en la ley 136 del 94, sí se prevé que los convenios solidarios tengan una posibilidad de contratación mucho más amplia y allí en esta ley habla de que se podrán celebrar convenios solidarios con cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones que residan en el territorio respecto al cual se va a desarrollar el programa o actividad que se vaya a contratar. ¿Esto por qué lo menciono? Porque estas serían las personas con las que uno podría celebrar convenios bajo el segundo y tercer régimen que explicamos al comienzo de esta presentación, no propiamente sobre este que tiene minuta tipo, pero pues sí existe la posibilidad de celebrar convenios solidarios con estos que acabo de mencionar. Ya será cada entidad estatal la que establezca su minuta y las necesidades propias y soportes propios de dicha contratación. Luego hay una pregunta por parte de el mismo señor Arcángel que indica cuando una entidad estatal no contrata con los proveedores del Estado y lo hace de forma independiente, ¿qué podemos hacer en ese caso o a qué se puede someter? Eh, bueno, digamos que la categoría de proveedores del Estado es muy amplia. Aquí el tema es que una entidad estatal contrate por fuera de las modalidades que están establecidas o lo haga sin los soportes técnicos para justificar la modalidad. Y en ese caso, digamos que nosotros como agencia no tenemos una competencia sancionadora respecto de estas entidades, por lo cual la recomendación siempre es dirigirse a los organismos de control, llámese Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, para que pongan en conocimiento de estas las actuaciones y asimismo los puedan investigar y sancionar si es del caso, si es que realmente existe alguna falta cometida por la entidad estatal. Luego, Paula Daniela pregunta, buenos días, una consulta, de acuerdo con el sistema de seguridad social, debe ser un requisito obligatorio para el personal que ejecute las actividades, teniendo en cuenta que normalmente la mano de obra la aporta la comunidad en especie. Creo que ya lo hemos contestado ampliamente y eso va a depender del tipo de vinculación. Si es vinculación laboral, sí tiene que tener el soporte de seguridad o cumplir con el requisito de pago de seguridad social. Si es una vinculación de mano de obra, no es necesario porque no estar obteniendo un pago por la actividad. O si es un contrato de prestación de servicios, pues deberá la persona contratada realizar el pago por el valor de ese contrato de prestación de servicios y suministrar los soportes para que consten dentro del contrato que se está verificando el cumplimiento de dicha obligación. Luego Cristian Fernández González pregunta si es posible pactar anticipos en los convenios solidarios, es decir, a la firma del convenio un 30% del valor del convenio. Ya lo hemos también contestado. Dentro de los convenios no se establece figura de anticipo o pago anticipado, se habla de giro de recursos o desembolsos y se puede pactar a girar en cualquier momento. Lo ideal es que siempre sea previo a que se necesite el recurso por parte del organismo de acción comunal para no imponerle cargas que le sean de difícil cumplimiento. El señor Arcángel pregunta, ¿en la justificación del convenio entra mano de obra? Eh,
todo lo que esté relacionado con la obra debe justificarse y cuantificarse en los documentos soporte del convenio. Lo único es pues que como es mano de obra que se va a suministrar, pues se le debe colocar un valor para poderlo establecer y cuantificar dentro del valor total del convenio, que no puede superar en todo caso la menor cuantía. Y aquí es muy importante y creo que de pronto no se los dije durante la presentación y es que la menor cuantía es el tope. Esto quiere decir que esa menor cuantía no se puede sobrepasar con adiciones. No es solamente para el contrato principal, sino es en general para el costo final total de las obras. Si en algún punto con una adición se pasa la entidad de la menor cuantía, estaría incumpliendo este requisito de ley y estaría sujeto pues a faltas disciplinarias, fiscales y penales el funcionario que permita pasarse esta cuantía. Luego esto es como un comentario del señor Luis Miguel Ríos, no es propiamente una pregunta, dice, es importante que Colombia Compra Eficiente entienda que la filosofía concepcional es la de aunar esfuerzos para solucionar una problemática. En ese sentido, creo que a lo largo de la presentación me han escuchado reiteradamente decir eso, que ese es el fin de el convenio solidario, es unir esfuerzos para satisfacer las necesidades de la comunidad. Sin embargo, pues también los invitamos en nuestra página web a consultar la opción de relatoría, donde ustedes filtran por convenio solidario y se van a encontrar diferentes conceptos que tenemos nosotros respecto de los convenios, donde pueden de forma un poco más detallada entender las posiciones jurídicas que tiene fijadas esta agencia. Eh, Luego el señor Arcángel indica, ¿los presidentes son los que manejan la cuenta de los recursos o son los tesoreros? En este sentido, es el delegado que tengan por parte de los organismos de acción comunal, no necesariamente es el presidente ni tiene que ser el tesorero, simplemente va a ser una persona delegada por parte del organismo de acción comunal y con la aprobación adicional del interventor o supervisor que designe la entidad. Luego, la siguiente pregunta. Acá. ¿Cómo se deben efectuar los pagos a terceros? ¿Es obligatorio sacar solo cheques o es posible hacer pagos por transferencias o sacar el efectivo? Bueno, digamos que esto es un manejo de recursos públicos en su gran mayoría, por lo cual siempre se busca que se deje la trazabilidad de la forma del manejo del recurso, por lo que no es recomendable hacerlo propiamente en efectivo. En manejo de transferencias o de cheques puede ser más convencional porque existe el registro propio en la entidad bancaria de a quién se le giró y quién recibió el pago final que se está haciendo, pero estos son, digamos que, temas de potestades administrativas que se tienen entre el organismo de acción comunal y la entidad estatal, quienes lo pueden definir conjuntamente cómo van a ser estos pagos a terceros, aparte de los soportes que ya dijimos que se requieren en la minuta para poder autorizar el pago. Esencialmente, cuando se escoja la opción 3, que es la de la cuenta de ahorros con aprobación dual y manejo electrónico, pues casi que siempre va a ser por transferencias, mientras que si se escoge la cuenta de manejo de forma física, pues podrá existir esta posibilidad de hacerlo a través de cheques o de efectivo, pero pues desde la agencia creemos que lo más recomendable es nunca hacer el manejo del dinero en efectivo propiamente porque se pueden prestar para varias situaciones donde inclusive el dinero se ponga en riesgo, como atracos o asaltos a estas personas que del organismo de acción comunal van a retirar y mientras hacen su traslado o se dirigen a sus sitios de residencia o al lugar del organismo de acción comunal tenga como sede, pues se pueda llegar a presentar algún problema de seguridad que pues a la postre implique problemas respecto del dinero, porque no habría quien entonces hacerlo responsable de esa pérdida de hurto.
Luego preguntan, ¿se puede girar o transferir el 100% a la Junta de Acción Comunal del presupuesto? Sí, en efecto se puede hacer en un solo giro del 100%, pero recuerden que no se le gira al organismo de acción comunal, sino al patrimonio o cuenta que se abre para el convenio. El dinero nunca puede entrar dentro de las cuentas propias del organismo de acción comunal y se tiene que manejar en libros contables aparte de acuerdo a lo que indica la normativa. Carolina Villegas pregunta, ¿para compras piden seguridad social o para pago de honorarios o servicios? Sí, siempre se pide el cumplimiento de pagos de seguridad social. Aquí la diferencia es lo que decía ahorita. Si es una persona natural, pues serán sus planillas. Si es una persona jurídica, un establecimiento de comercio al que le compré, es el certificado, bien sea firmado por el representante legal o revisor fiscal, donde demuestre que están al día en el pago de los aportes de seguridad social. Esto como una medida que se tiene en materia de seguridad social para evitar la evasión de estas obligaciones legales que tienen todas las personas que prestan servicios en el país. La siguiente pregunta. Carolina indica que parte de la ley expresa que las compras solicita pago de seguridad social. Carolina, están diversas normas, desde la ley 100 hasta la misma ley 80, el decreto 1082, que impone la obligación sobre todo a los funcionarios públicos de verificar cuando se realizan pagos con dineros del Estado, que en efecto dichos pagos y quien está recibiendo el pago cumpla con las obligaciones que se tienen frente al sistema de seguridad social. El Estado y sobre todo cuando se manejan recursos del Estado, el mismo Estado no puede hacerse el ciego o mirar hacia otro lado frente a este cumplimiento, porque recordemos que con los aportes que se hacen y que todo el mundo está obligado a hacer cuando percibe un ingreso, pues no solamente se mantiene seguridad social en materia contributiva, sino que también se aporta a aquellas personas que no tienen la opción de estar en un régimen contributivo, sino subsidiado, y pues de allí que sea un deber social casi que hacer la verificación del pago de estos aportes a la seguridad social y constituye una falta disciplinaria para el funcionario que no hace la verificación. Bueno, digamos que por la premura de tiempos, estoy leyendo algunas preguntas que no les voy a dar respuesta en el sentido de que son reiterativas. Estoy mirando si hay respuestas nuevas. Esto en el sentido de que ya vamos sobre las 11:11 de la mañana y estamos ya atrasados para iniciar otra capacitación. Entonces, ya les digo si hay alguna otra pregunta adicional que vea diferente o que no se le haya dado respuesta. Y si no, concluiríamos con la presente pues, espacio que teníamos para la presentación. Veo muchas observaciones como de imposibilidad de conectarse por parte de algunos comunales. Eh, Aquí propiamente, digamos que eso depende mucho del el tipo de servicio y conexión a Internet que tengan en cada una de sus zonas. No es propiamente el sistema nuestro. En efecto, hoy alcanzaron a estar conectadas en algún momento hasta 120 personas. Sin embargo, los invitamos a estar presentes en las siguientes capacitaciones. Nosotros periódicamente hacemos esta presentación al menos una vez cada mes. En el cronograma que hay de capacitaciones en nuestra página web podrán ver la próxima fecha y inscribirse para asistir nuevamente. En principio, como que el grueso de las observaciones
Están ya, vuelven y reiteran algunas, por ejemplo, esta última que reiteran en el chat, ya la habíamos contestado. Si las juntas, por ejemplo, no está legalizada y no puede firmar, es posible que celebren con todas las juntas de acción comunal a través de un consorcio de unión temporal, celebren el convenio. En ese sentido, creo que ya se los había indicado anteriormente, pero bueno, eh, en principio ya les pudimos contestar la mayoría de las preguntas. Creo que se abordó de gran forma la mayoría de inquietudes. Si tienen alguna duda adicional o consulta, los invitamos a hacerlo a través de la opción de PQRs de la entidad y allí vía respuesta escrita les daremos un concepto dependiendo del caso que ustedes nos planteen. Agradecemos mucho la participación de ustedes en estos espacios eh, y como les indicaba, pues lo damos por terminado en este momento ya que debemos pasar a otras actividades internas de la agencia que ya estaban programadas. Muchísimas gracias. Feliz resto de día para todos los presentes.